Después de limpiar y aspirar toda tu casa, ya no te quedan fuerzas para fregarla, ¿a que sí? ¿Se te ha caído alguna bebida o al fregar los platos has manchado el suelo de la cocina y no quieres volver a fregarlo todo? Pues hoy te voy a presentar la aspiradora fregona Osotec H200 Pro, el híbrido perfecto para limpiar tu casa lo más rápido y sobre todo eficazmente posible, porque vas a poder usarla como una aspiradora vertical normal, así como una fregona para dejar tus suelos perfectos en una sola pasada. Nada más abrir la caja ya notamos que se trata de un producto premium, con un buen embalaje, perfectamente distribuido en varios niveles, donde nos encontramos con los manuales e instrucciones, cable de alimentación para la base, mango de muy buenos materiales, el cepillo de limpieza, la base de carga y de limpieza, un líquido que mezclaremos después y la aspiradora en sí. Lo primero que vamos a hacer es quitar todos los protectores y conectar el cable de carga de la base a un enchufe, y podrás sujetar el cable mediante estos enganches que tienen en la parte posterior. Estos pequeños detalles son típicos de productos de gama alta. A continuación vamos a meter la aspiradora y veremos cómo comienza la carga en el panel LED. Una carga que puede durar hasta 5 horas para completarse dependiendo del porcentaje de batería que tengas en la aspiradora, y que, como veremos posteriormente, nos va a dar una autonomía de hasta 40 minutos o unos 250 metros cuadrados de funcionamiento a pleno rendimiento. Nada mal. Y ya que hemos hablado del panel, podemos ver que es una pantalla LED donde los numerosos sensores nos van a avisar de, por ejemplo, la falta de agua, el depósito de agua sucia está completo, o podemos ver los 3 modos de funcionamiento que vamos a ver a fondo un poco más adelante. Lo siguiente que tendremos que hacer es preparar la aspiradora para comenzar a trabajar. Para ello tenemos que llenar el depósito de agua limpia pulsando este botón y tirando del recipiente. Abrimos esta tapita de plástico y lo vamos a llenar hasta la marca de máximo de agua, la cual alcanza los 750 mililitros, bastante grande para este tipo de dispositivo. Aquí la marca te recomienda que no uses ninguna mezcla ni agua caliente, únicamente la mezcla de Osotec. Estaba claro. Según lo que pone en la etiqueta de esta solución, con un taponcito de esta mezcla de unos 15 mililitros lo puedes mezclar con hasta 750 mililitros de agua para conseguir los mejores resultados. Así que vamos a hacerlo. Lo volvemos a introducir en su lugar y ya lo tenemos. Ahora nos vamos al mango, donde vemos que tenemos 3 botones. En la parte frontal el de encendido y apagado, así como el de cambio de modo, y en la parte trasera el que usaremos para la autolimpieza. Lo vemos más adelante. Genial, pues vamos a limpiar. Para ello encendemos la aspiradora, pisamos sobre la rueda e inclinamos la aspiradora para comenzar a limpiar. Enseguida vas a notar la potencia de esta aspiradora de nada menos que 200 vatios o 16.000 pascales, donde no se le resiste nada. Pelos, polvos, migas de pan, restos de comida, arena de la calle o suciedad acumulada, aspira de todo en prácticamente una pasada, incluso de sofás o debajo de tus muebles, porque esta Osotec se inclina hasta los 90 grados, rozando el suelo para poder pasar por debajo de estos y aspirar esa suciedad que se resiste a cualquier tipo de aspiradoras, porque básicamente no caben. Esta Osotec, cuando la plegas del todo, se queda con una altura de 10,5 centímetros, perfecta para pasar por debajo de mi cómoda. ¿Qué te parece? Por cierto, si te está gustando el vídeo, no olvides dejarme un like y suscríbete para ver más vídeos. Otra de las cosas que me ha parecido más útil en esta aspiradora es que no solo aspira por la parte central, como suele ser en los modelos más tradicionales, sino que vas a poder apurar y limpiar a ras de muebles de salón o sobre todo de la cocina, donde se suele acumular más suciedad, o por qué no, detrás del sofá, recogiendo todo lo que se te ha caído durante semanas y que no llegabas. ¿Te ha pasado? Porque para realizar estas tareas cuentas con 3 modos de limpieza que puedes cambiar con el botón de modo que vimos anteriormente, y donde la aspiradora te manda un mensaje por voz, sí, por voz, y que vas a poder regular en este botón de la parte trasera entre apagado, alto o bajo, aunque los mensajes son únicamente en inglés, al menos en mi unidad, aunque parece que también están en español dependiendo de dónde compres el producto.
Los modos del dispositivo son el modo estándar, en el que puedes utilizar en tu día a día y que te va a dar un fregado más sutil pero eficaz junto con el aspirado. Y también cuentas con el modo turbo para limpiar esa suciedad más incrustada durante semanas o incluso meses en zonas o rincones más difíciles, aunque es más ruidoso. Y si no quieres aspirar sólidos y solo necesitas recoger líquidos que se han caído, este modo funciona únicamente con succión, consiguiendo eliminar y recoger líquidos del suelo mucho más rápido que una fregona habitual y con mucho menos esfuerzo. Con los tres modos va a estar siempre mojando tu suelo, tenlo en cuenta, ¿ok? Y como hemos ido viendo, la verdad es que los resultados me han encantado. Yo mismo, que he probado varios de estos dispositivos, me he quedado bastante sorprendido. La función de aspirado funciona muy bien, sobre todo en lo que se refiere a esas zonas bajas o debajo de muebles. Es muy cómodo poder doblar la aspiradora y limpiar bien a fondo tu habitación o muebles de tu salón. Pero sobre todo me ha encantado el modo de fregado, porque las pruebas que he realizado con diferentes productos, como puede ser el ketchup, que he dejado incluso secar durante varias horas, la verdad es que no ha tenido ningún problema, lo ha limpiado de una pasada de ida y de vuelta, brutal. También he probado con algo más líquido pero azucarado, como puede ser una Coca-Cola, que también he dejado secar durante varios minutos, y de nuevo la potencia del cepillo unido a ese agua caliente deja los suelos perfectos. Por cierto, si estás buscando ofertas de aspiradoras, te recomiendo que entres en mi canal de Telegram ahora mismo, con buenos chollos cada día. El link en la descripción. Nada mal esos resultados, ¿verdad? Pero claro, toda esta suciedad que estamos sacando de nuestros suelos, de la cocina, de la terraza o del salón, ¿dónde se va? Pues a los dos depósitos de suciedad con los que cuenta esta aspiradora. Pero eso ahora lo vemos. Cuando hayas terminado de limpiar, lo primero que tienes que hacer es colocar tu aspiradora en posición vertical para pararla, o bien pulsar el botón de encendido para apagarla del todo. Aunque tienes que saber que va a seguir unos segundos aspirando para no dejar ningún resto en el cepillo. Otro detalle de gama alta. Y ahora nos la vamos a llevar arrastrando hasta la base de carga. No la levantes, ya que puede gotear el cepillo. Mejor arrastrándola. Ahora la colocamos en la base de carga y si has acabado con tu limpieza, siempre tienes que pulsar sobre el botón de autolimpieza, este de aquí atrás, y automáticamente la base y la aspiradora se ponen a limpiarse solitas. En mi caso, y debido a la cantidad de suciedad que había recogido, la aspiradora me ha mandado un mensaje para que limpie los filtros para poder continuar con la tarea de autolimpieza. Así que vamos a solucionarlo. Pulsa sobre este botón para poder extraer estos dos depósitos, el de residuos sólidos cuando estiramos por aquí y el de residuos líquidos o de agua sucia por otro lado. Claramente se ve toda la suciedad, esos restos de comida, polvos y pelos recogidos, pero también podemos observar mucha suciedad en el agua del cepillo fregado. Muy fácil y sin mancharnos las manos, le das un aclarado, lo dejas secar y ya tienes el mantenimiento de tu aspiradora realizado. Muy cómodo. Ahora sí, se pone a limpiarse, ya que este modelo cuenta con una limpieza de doble rotación horaria y antihoraria que limpia y seca el cepillo con agua y aire caliente a 58 grados para desinfectar y secarlo bien, eliminando bacterias y moho y que siempre quede lo más esponjoso posible, evitando su deterioro. Además, si levantas esta tapa de aquí durante el proceso, vas a ver cómo poco a poco la suciedad del cepillo se va eliminando y se va secando, y una vez finalizado, la aspiradora va a continuar cargando su batería. Si probamos el secado con un simple papel, podemos ver cómo está completamente seco, posiblemente la función más potente en este modelo de aspirador. Por cierto, si en tu caso tu rodillo aparece con pelos enredados, en el cepillo de limpieza incluido la caja también se incluye esta pequeña cuchilla que te permite cortarlos para desatascarlo. Todo muy bien pensado, ¿no te parece? Y ahora vamos a pasar a lo más importante, el precio. Estamos hablando de un dispositivo de gama alta, como te he comentado, con muy buenas prestaciones, accesorios, resultados y funciones, y por eso su precio así lo refleja. Puedes comprar ahora mismo el Osotec H200 Pro con un precio de 479, al que le puedes aplicar un descuento de 80 euros que te dejo justo debajo en la descripción del vídeo.
Un precio que me parece ajustado, aunque no te lo creas, porque si tienes en cuenta sus prestaciones, los buenos resultados que ha conseguido, así como esa limpieza automática del cepillo para evitar los problemas que tienen sus competidoras. Si estás buscando una herramienta que te permita aspirar y fregar al mismo tiempo de una manera eficiente en todos los rincones, incluso debajo de tu sofá, y que no tenga un precio alocado, creo que este modelo de Osotec puede ser perfecto para ti y para tu casa. Pero si buscas algo más polivalente para tu casa o el coche, por ejemplo, quizás te pueden interesar estos dos vídeos que te van a venir genial. Espero que me puedas dejar un like y te suscribas para ver los nuevos vídeos que te traigo próximamente.